Bueno, muchas gracias, Leli. Mi nombre es Jorge Elías, el apellido. Tengo 56 años, estoy casado con Care Tardón, soy médico, tengo 3 hijos, Lautaro, Lisandro, Octavio. Y bueno, esto sí, tal vez muchos me conozcan, es una sorpresa para mí, no esperaba y qué sé yo, es un gusto poder compartir este ratito y algunas anécdotas con la gente, ¿verdad? Sí, claro, yo, como te decía, la tonada me delata, ¿verdad? O sea, yo nací en Tucumán y me crié allá en San Miguel de Tucumán, capital, en el barrio Ciudadela, donde está el club, el chiquero del Club San Martín de Tucumán, del cual soy fanático desde siempre, ¿verdad? Además de Boca, soy bostero. Bueno, fue una infancia criado por mis abuelos. A mí me crió mi abuela, me crió mi abuelo, yo le decía papá a mi abuelo. Mis papás estaban vivos, pero me dejaron, me criaron mi abuelo, somos 5 hermanos, yo soy el más grande, y tuve una infancia feliz, común, de barrio, peloteando en el barrio, en la calle, junto con, en esa época, hasta que cumplí los 11 años, salimos campeón del mundo en el año 78, lo cual lo recuerdo. Así que fue una infancia linda, agradable, con mi abuela que, como toda casa de barrio, tenía un patio largo, 50 metros, pero a pesar de que era un barrio populoso, un barrio lindo en Tucumán, plena capital, pero sin embargo se estiraba los naranjos, las paltas, las chirimoyas, y siempre se tenía el horno de barro, y en ese horno de barro mi abuela hacía el pan que allá se lo conoce como bollo, que es el pan con chicharrón, y por supuesto la mazamorra, y nunca nos faltaba la caña de azúcar, que la teníamos también en el fondo de las casas, así que fue una infancia, el patio de mi casa me trae los mejores recuerdos porque era la selva para mí, ¿no? Hermoso. Y mi abuelo era chofer, mi abuelo era un chofer de una facultad de agronomía que la teníamos cerca, él era chofer de esa facultad, mi abuela ama de casa. Mis padres también, que como te decía, si bien me criaron mis abuelos, pero mis papás, jovencitos, ya vivían con mis otros hermanos y mi papá también era empleado de la Facultad de Agronomía, empleado peón, y mi mamá era ama de casa. Eso se dedicaba, ninguno era profesional en mi casa. Sí, por supuesto, yo iba a la escuela Manuel Belgrano 259 y me acuerdo todavía de mi maestra, la señorita Cuchita le decían. Yo iba caminando en esa época, desde mi casa a la escuela eran como 4 o 5 cuadras. Claro, en Tucumán es mucho calor, así que no era necesario, no importaba si era invierno o no, pero la experiencia más linda de mi escuela 259. Lo que sí me acuerdo de la escuela es que siempre que salíamos a las 12:30, yo salía con un hambre. Claro, te imaginas 8, 9, 10 años, un hambre tenía esa hora y siempre que salíamos estaban las manzanitas acarameladas y se vendían muy típicos y los sándwiches de mortadela, me moría por esos sándwiches de mortadela, pero lo veía pasar nomás y llegaba a mi casa. Ya me estaba esperando ahí alguna comida de mi abuela, el guiso de berenjena, por ejemplo, lo que en Tucumán llamamos el lampreado, que la gente dice, ¿qué es el lampreado? El lampreado es el escalope, nada más que en Tucumán se le dice lampreado. Y siempre mucha fritura en Tucumán, ¿no? Y acá algunos le llaman marinera. Marinera, claro, pero allá se le dice lampreado, así con O, nada de lampreado, es lampreado. Así que bueno, hermoso tiempo es la escuela primaria, ¿no? Hermoso tiempo. Hasta que salimos de la escuela primaria en el año 79. En 79 salí de la escuela primaria y de ahí pasé a una escuela secundaria que era una escuela técnica parecida a la EMETA. Nada más que se llamaba Escuela de Agricultura, pero era como la EMETA, en la cual transcurrí mi secundario a los tumbos, pero logré recibirme de técnico químico. Digo a los tumbos porque era de llevarme algunas materias, primero, segundo, tercer año me llevaba materias, pero siempre era muy obstinado, o sea, si algo me caracterizó fue la obstinación de querer alcanzar objetivos, más allá de las dificultades, y para mí la escuela secundaria tenía su gran dificultad. No, para nada. ¿Por qué razón? Porque me criaron mis abuelos con muchas limitaciones económicas y precisamente cuando yo ingreso al secundario la situación se complica mucho en el hogar por falta de trabajo, de apoyo económico sobre todo.
de hecho, en esa época yo sufría bullying, cosa que no la identificábamos como tal en ese momento. Hoy nos damos cuenta que esa palabra también existía ya por esa época. El bullying por ser morocho, el bullying por ser pobre, el bullying por tener una zapatilla que no la tenía, un zapato roto. Pero en mi corazón yo sabía que los objetivos los ponía ahí muy adolescente, muy pequeño. Y parece que siempre le digo a mis hijos que cuando la cuesta se me ponía un poco empinada, era como que yo recibía más estímulo y me fue difícil en ese sentido, ¿verdad? La escuela secundaria. Con poco apoyo del entorno familiar, mi abuela apenas terminó el 6º grado en esa época, así que ella me podía acompañar muy poquito en ese sentido, hasta que pude tener mayor envión, digo yo, cuando ya estaba en el 4º, 5º año y ahí un poco los desafíos se pusieron interesantes porque yo ya podía, un chico adolescente de 17, 18 años, ya podés manejar vos tus propias emociones y como que va definiendo la personalidad de uno también, pero a los 12, 13 o 14 me fue muy difícil la situación en mi escuela secundaria. Gracias al Señor yo logré recibirme de técnico químico. Es probable, porque de eso sí te puedo decir de que yo fui un privilegiado de mis abuelos, de mis tíos, de mi tía, de mis propios padres también, pero un privilegiado en el sentido de que sí tenía mucho amor y dentro de las limitaciones, dentro de las limitaciones económicas y de la pobreza, lo que no faltaba era el abrazo, el amor, el buen consejo. Eso nunca faltó en mi casa y eso alimentó mi autoestima. Entonces, creo que eso es muy importante, alimentar el autoestima a las personas, hacerlas sentir a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros padres de que son capaces, de que lo pueden hacer, porque eso creo que logró que yo pudiera tener el valor, el coraje de esa obstinación, de saber que yo sí podía, a pesar de las cuestiones más negativas del bullying, de las limitaciones económicas. Así que el amor lo puede todo, ¿verdad? Bueno, claro, sí, vos sabés que yo, no muchos saben que soy médico, ¿verdad? Pero tengo muchísima habilidad por el dibujo, sobre todo el dibujo técnico. En mi escuela secundaria yo era muy habilidoso con los dibujos y el dibujo técnico. Y pensé en ser arquitecto. Lo que pasa es que la limitación económica y un poco de falta de información llevó al punto de que yo decida no estudiar arquitectura y por supuesto me encantaban mucho las humanidades, las ciencias y por eso elegí medicina. Tal vez siempre digo que hubiese sido mejor arquitecto que médico, tal vez, pero ahí me tocó ingresar a la Facultad de Medicina, también contra todo pronóstico porque otra vez, esto es una anécdota, pero el día que fui a pedir un certificado del secundario, un profesor del último año me preguntó qué iba a hacer de mi vida y le dije que iba a estudiar medicina y me puso muy poca ficha. Tal vez no pensó que podría estudiar medicina. Gratamente yo sé que de unos 50 alumnos que egresamos de 2 cursos de ese año, solo hay 5 profesionales de toda esa camada. Entre yo que soy médico, 2 ingenieros agrónomos, un farmacéutico y un bioquímico. Es decir que también sirve expresarle a nuestra juventud de que el que logra llegar en la vida no son necesariamente los más inteligentes, sino que son aquellos que se proponen objetivos y que tienen perseverancia en la vida. Entonces eso tiene premio en definitiva. Yo creo que eso es lo que a mí me marcó en particular. Yo logré estudiar medicina con todas las limitaciones, pero con mucho esfuerzo, con mucho, como te digo, obstinación de poder lograr y llegar a las metas, ¿verdad? Sí, el día que yo me recibí es muy también, viste, como que hay muchas particularidades en esto, porque yo dejé para recibirme, siempre nosotros tratamos de dejar la materia más fácil.
que sabemos que está asegurada para aprobarla, es la última materia. Y a mí me quedó como última materia salud pública, que era una materia relativamente fácil. Y el jefe de cátedra era una persona mayor, ya de casi 70 años. Así que el día que él puso, fue un feriado, el día que él puso y abrió la cátedra para tomarnos, éramos 8 o 10 estudiantes que nos recibíamos. Y él puso el 20 de junio, que era un feriado, el Día de la Bandera, y nos presentamos allí 10 de la mañana, rendimos nuestra materia, aprobé con 10 y fue todo no sé, una emoción que es difícil de describir, ¿verdad? Después de años de presión, años de estudiar, años de querer lograr y lograrlo, es una emoción que se puede describir poco con palabras, ¿verdad? Mira, vos sabés que como familiar estaba mi papá, estaba mi mamá, pero vos sabés que yo tengo ese momento como diluido en mi mente, no te sabría explicar por qué ni qué emociones uno guarda, es un momento que está como diluido en mi mente. Tal vez tenga recuerdos del día posterior y de lo que ocurrió en las semanas siguientes, porque también cuando uno obtiene el título, el objetivo, es como que va procesando todo eso en los días posteriores, como que las fichas, como se dice vulgarmente, caen después. Y tal vez fue como un shock y una emoción que yo tengo como diluido el momento específico. No tengo todo, pero sí sé que éramos poquitos, tampoco era un día feriado aparte. No estaban mucho, no tenía mucho, mis hermanos no estuvo ninguno, por ejemplo, tal vez eran adolescentes más chicos, pero ellos no estuvieron ninguno, o sea, no pudieron estar, o sea, así que nada, pero fue un momento agradable, lindo, hermoso, la verdad que sí. Bueno, en realidad yo me recibo el 20 de junio y como todos sabrán, en ese momento todavía no hay ingreso a residencia, uno es médico pero quiere hacer una especialidad. Y yo esperé desde ese momento al siguiente año para poder ingresar a una residencia. Entonces estaba haciendo una pasantía en los hospitales y yo iba camino a esa pasantía en un mes puede haber sido agosto de ese año, y me crucé en la calle en un semáforo a un compañero que se había venido al sur. Y por casualidad, por decir algo, bajó la ventanilla porque estaba en el auto y por casualidad yo le dije, bueno, si sabes de algo avísame. Y pasó un mes y alguien vino y me dijo, no teníamos celular en esa época, o sea que no era tan rápida la comunicación, pero alguien me hizo saber de que el gordo Luis, el doctor Álvarez Moya, estaba en Paso de Indios y que hacía falta médicos en Río Pico y que lo llame. Y así ocurrió. Yo marqué el teléfono, lo busqué en la guía telefónica. En esa época habían guías telefónicas. Busqué la guía telefónica, encontré un número del hospital de Paso de Indios, llamé y me dijo, sí, me acordé de vos cuando nos cruzamos en la calle hace como tantos meses. Ahí en Río Pico hace falta médico. Y yo le pregunté, ¿qué hago? Y él me dijo, llama. Busca en la guía área programática Esquel, me dijo. Así que eso hice y acá me atendió, que era jefe de área programática, el doctor Domínguez. El doctor Domínguez, ya jubilado por supuesto, estaba de jefe de área programática. Así que me atendió y también quien estaba de jefa de área, para mí una persona totalmente respetada y una gran laburante del sistema público fue Marta Lewis. Ella estaba de jefa de jefe de recursos y ellos me recibieron y bueno, así me hicieron los papeles, me propusieron conocer Río Pico, que era el lugar de destino. Bueno, yo fui en una vuelta, conocí Río Pico, pero ya la decisión estaba tomadísima, o sea que no importara cómo era Río Pico, yo igual iba a venir a Río Pico. Así que así fue. Y el día 21 de noviembre del año 96 me hice cargo del hospital de Río Pico. Y imagínate, yo tucumano, con mucho calor. Con mucho calor, venir a un lugar, Tucumán para el que no conoce, si bien es una provincia chiquita de superficie, pero está densamente poblado, o sea los tucumanos nos empujamos mucho. Cuando caminamos en las calles céntricas nos estamos empujando, esquivando gente porque está muy densamente poblada. Muchos ruidos, muchas motos, es una ciudad bulliciosa, populosa,
y hasta ese momento jamás salí de Tucumán, básicamente. No conocía y me tuve que venir a Río Pico. Entonces el día que llego a Esquel, primero llego donde era la terminal, ahora el Melipal, ahí era la terminal. Yo llegué allí y lo primero que estamos hablando de hace 28 años prácticamente. Lo primero que me llamó la atención era la quietud que había, siendo ya las 7:30 de la mañana. Era mucha quietud, casi sin movimiento, sin ruido, sin autos, sin gente. Y eso fue un impacto. Y yo ya estaba en Esquel. Imagínate cuando llegué a Río Pico. El paisaje era muy lindo, pero era una idiosincrasia totalmente opuesta, distinta a lo que yo conocía. Y de hecho no tenía idea por ejemplo, una salamandra para la estufa, que es muy... Ahora uno conoce, ¿verdad? Uno se patagonizó de alguna manera. Pero en ese momento era una salamandra, nunca había visto, y cortar leña y achar esa leña, yo hacía consultorio en Río Pico con la salamandra al lado. Me acuerdo en esa época también estaba en Río Pico la enfermera que ya jubiladísima, Laura Salgado, Laurita. Con ella yo estaba ahí. El hospital de Río Pico llevaba el nombre de la doctora Alina Raniaski. Actualmente se llama así el hospital. Tuve el privilegio de conocer a Alina Raniaski, viva, que 30 años para atrás, no sé, por el año 50, 60 tal vez, ella llegó a Río Pico y fundó básicamente ese hospital. Yo tuve el privilegio de conocerla. Bueno, te imaginas que llegué a insertarme en un mundo nuevo, y tengo que decirle que los primeros meses mi mente pensaba en volverse, o mi corazón quería volverse a mi lugar de origen, porque estaba realmente muy desarraigado. Pero bueno, una vez más me tocó ser obstinado, ¿verdad? Y sostenerme con las convicciones de lo que yo buscaba. Así que así estuve 4 años en Río Pico. Muchísimo, muchísimo, porque ante todo Río Pico me entregó el proceso del ser médico, comprender qué es ser médico realmente, porque uno viene de un mundo en el cual, de una medicina, de una urbanidad, donde uno cree que la medicina son los grandes centros de especialistas, y ahí por primera vez pude ver que la medicina, de ahí me enamoro de la medicina general, porque era el contacto con la necesidad de la gente, que iba más allá de un dolor físico. Ahí yo entendí que la gente también tenía otros problemas que tenían que ver con las cuestiones emocionales, que tenían que ver con las cuestiones de la comunidad, porque ahí se palpa muy bien lo que es el entorno, lo que es la comunidad, y cómo influye las decisiones de una persona en el resto de los vecinos, ¿verdad? Entonces ahí uno empieza a advertir qué es lo que realmente a gustarte esta idea de lo que era la medicina general. De hecho, tomo la decisión después de 4 años de especializarme en medicina general. Por eso es que renuncio, que en verdad fue la primera renuncia al sistema para incluirme en el plantel de residente del Hospital de Esquel. Bueno, Esquel, obviamente cuando yo llego a hacer la especialidad en medicina general en la residencia, éramos 5 jóvenes residentes, y esos 5 jóvenes residentes, bueno, estaba el doctor Carlos Winter, que hoy es el director del hospital, Marcelo Flores, Maxi Montes, y Karen Tardón y yo. Entonces conocí primero a mi amiga, a Karen, transitamos la residencia juntas, y lo que Esquel me dio es justamente una nacida y criada acá, que es Karen, mi esposa, y mis 3 hijos, que son nacidos acá. Entonces, tal vez me dio esas cosas que uno no esperaba, ¿verdad? Por eso yo ya me siento más esquelense que otra cosa. No voy a decir galenzo porque obviamente me delatan, ¿verdad? Pero sí me siento esquelense, ¿no? En ese sentido. Sí, totalmente. A ver, si estas cosas que uno de Esquel te impactan, tiene que ver con su entorno, ¿no? Con las montañas, con las estaciones del año. Y la vida al aire libre y la naturaleza, la cual amamos y cuidamos. Yo
Estoy en contra de la explotación salvaje minera, sin ninguna duda, porque amo la naturaleza. Y tiene que ver con calidad de vida. Si nosotros cuidamos nuestro entorno, las montañas, nuestros senderos, nuestros árboles, nuestras especies autóctonas, nuestros animales, tiene que ver con nuestro entorno, tiene que ver con nuestra calidad de vida. ¿Y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con salud. Entonces, en consecuencia, yo soy muy pegado a la actividad deportiva. Tampoco fue fácil, porque ¿por qué no fue fácil? Porque no fui un deportista de muy joven, pero cuando llegué a Esquel empecé a incursionar en la actividad deportiva y a través de la insistencia de muchos amigos, así que cuando me puse los pantalones cortos no paré hasta ahora. Sí, de hecho me verás trotar continuamente o hacer actividad física, pero tiene que ver con un cuidado también de nuestra salud, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro medio ambiente. Amar nuestro medio ambiente y disfrutarlo al medio ambiente. Sí, son mi debilidad. No sé si porque, tal vez porque soy tucumano y en Tucumán existe esa exuberancia vegetal y probablemente mis retinas están desde muy pequeño empapadas con esto, pero yo soy amante de mis plantas, me encantan las plantas, las cuido, tengo muchas plantas en la casa y siempre que puedo, donde estoy, trato de cuidar las plantas, regalar muchas plantas. De hecho, te voy a regalar una planta hoy. Sí, claro, imagínate que yo de niño, el fondo de la casa de mi abuela era, como te digo, una selva desde la mirada de un niño, ¿verdad? Pero allí había muchos naranjos, existía un árbol de palta, existía una higuera, existía un limonero, había un laurel, había cañas de azúcar, un rinconcito, existía el gallinero, el rincón donde se criaba el chancho. O sea, para mí era un mundo, era un parque de diversiones enorme. Yo vivía arriba de esos árboles, a mí era mi pasión, me crié con eso. Había un árbol de chirimoya, tal vez no mucha gente identifica ni sabe lo que es una chirimoya, pero es una fruta exquisita, tropical, subtropical. O sea, el fondo de mi casa era una selva, o sea que desde mi mirada era la selva, así que yo tengo esos mejores recuerdos. Y por eso traté de reproducir en mi casa ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, no lo puedo alcanzar igual, pero sí uno puede lograrlo, ¿verdad? A ver, sí, son infinidades. Uno cuando transita esta profesión y en contacto con la gente, imagínate que estuve en total 8 años de medio rural, sobre todo Gangán. Yo inicié en Río Pico, pero después de mi residencia nos fuimos ya casados y con mi primer hijo que tendría 3 meses, yo llegué a Gangán. Gangán es plena meseta patagónica, desde Esquel son 360 kilómetros, yendo hacia Hualjain, a Paso del Sapo, Gastre, Gangán. Si uno quiere hacer la cortada, Taquetren, ¿sí? Son huellas perdidas. Y tengo los mejores recuerdos, pero básicamente yo lo que te puedo decir es que coseché muchos compañeros de trabajo, amigos. Yo hasta el día de hoy tengo amigos, familias amigas, cosechados en esa trayectoria. También vale mencionar de que soy cristiano, o sea, profeso la fe cristiana, creo en Jesucristo como el único Hijo de Dios, o sea, yo y mi familia. Y de verdad que tengo que decirte de que cuando me preguntes ¿cómo estuviste en Gangán 4 años? Mirá, yo en Gangán no estuve solo, yo estuve apoyado en lo más firme de lo que mi corazón sentía, que la roca en el Señor. Eso es lo que les puedo decir. Y eso a mí me catapultó a tratar de amar a las personas, amar ese hospital, trabajar. Y esos 4 años no me fueron nada. Como anécdota, a mí me dejó una huella profunda Gangán, ¿sí? Profunda, de recuerdos. Imagínate que Gangán tiene 800 personas y tiene 12 parajes alrededor, en el cual uno se introduce en ese interior profundo, porque ya Gangán está lejos, pero además de Gangán vos tenés huellas que pueden dar 15 horas en el día para visitar 12 familias.
en cada paraje, el Puntudo, ya la Laubá, qué sé yo. Bueno, anécdota un montón. Un día por Radio Nacional se anuncia que salíamos a la ronda sanitaria del Puntudo y en el Puntudo estaba siempre Don Lillo. Era un viejito que vivía solo y él escuchaba Radio Nacional y él ya nos esperaba. Siempre tenía la amabilidad de esperarnos con algo. Y en esa vuelta tocó y me dice, doctor, no se va a ofender, eran como las 3 de la tarde, no se va a ofender, tengo, dice, un asadito de potro. Con el hambre que teníamos, imagínate qué ofensa. Así que esa fue la primera vez que yo pude probar asado de potro, que me gustó mucho. Y no tan solo comí el asado de potro, sino que además me vine bajo el brazo con la tapa del cuarto del potro, lo cual era una cosa gigante, como 12 kilos. Y bueno, lo traje. Cuando llegué al hospital, le pregunté a la cocinera qué podía hacer con eso. Y ella me dijo, vamos a hacer un arrollado de eso. Así que hicimos un arrollado de esa tapa de cuarto. Bueno, esa experiencia, ¿no? Y como esa tengo muchísima, ¿no? Muchísima de haber transitado allá en Gangán. Así que los mejores recuerdos. Bueno, yo creo que el principal mensaje que puedan recibir y que me interesa por ahí, que puedan ser aquellos padres, personas jóvenes, que se presentan con tantos desafíos muchas veces en la vida. La vida está plagada de desafíos y dificultades y pruebas, pero que siempre tengan la convicción de que cada uno de nosotros con esfuerzo lo podemos lograr. Es decir, que nadie piense que no es capaz. ¿Sí? Que no es capaz y que el desafío no tiene que ver con condiciones económicas precisamente, sino con la fortaleza de pensar que uno lo puede. No puedo dejar de expresar que en mi convicción sé que todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Que me fortalece, pero bueno, sepan que cada uno de nosotros somos valiosos en ese sentido, ¿no? Este es el principal mensaje que creo puede ser de utilidad, ¿no? Y que aprendamos como sociedad a cuidarnos, porque nadie se salva solo. Yo lo que te expresaba recién, nosotros necesitamos comprender de que somos una comunidad, no vamos a pensar igual, pero sí nos necesitamos unos con otros, porque somos vecinos, porque tenemos que desarrollar una ciudad que pueda ser digna, de poder ser vivida, de cuidarnos mutuamente, de respetarnos mutuamente, respetar nuestras ideas, respetar nuestra naturaleza. Creo que eso nos va a hacer diferentes como sociedad. Bueno, para mí es un símbolo, es decir, el Hospital Zonal de Esquel y sus pasillos que va transformándose, porque de hace 25 años que si vos transitas esos pasillos están todos reciclados, inexorablemente tal vez necesitemos otro hospital, pero no porque este sea chico, sino porque no es funcional probablemente, pero significa un símbolo, ¿sí? Y no tan solo para mí, por ahí han transitado cientos de miles de personas, han nacido allí, ¿sí? Hay historias allí, historias de alegría y también de tristeza, ¿verdad? Que marcan las vidas de prácticamente todos los esquelenses. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por este momento, por haber abierto las puertas de su hogar. Y si quiere agregar algo más. Sí, tal vez charlando hace un ratito mencionábamos el valor de la comunicación, ¿no? Y yo te refería, entre otras cosas, que yo vengo de una época que no existía el celular y todo esto, y eso me retrotrae que todavía en el interior profundo que tanto amo, por ejemplo, Gangán, Cusamen, Colanconué, Aldepo, bueno, cientos de nuestro interior profundo tiene un valor que no se puede contabilizar, lo que es la comunicación, y en este sentido la radio, por ejemplo, la Radio Nacional. Yo te decía que había Don Lillo, pobre, ahí en medio de la nada, y él estaba aferrado a su aparato, de su Radio Nacional y esos horarios, ¿verdad? Que por ahí no tienen un rédito económico pero tiene un valor social que es incalculable, lo cual desearía que se pueda sostener, ¿verdad? Porque hay que vivirlo para entender el significado que tiene para las personas, ¿no?
Por supuesto, o sea, soy testigo de la importancia que tiene, ¿no? Para un puñado de gente que a veces pasa desapercibido a los grandes núcleos urbanos y a quienes toman decisiones desde oficinas, ¿no? Desde la hegemonía del poder, pero hay un puñado de gente con lo cual yo pude palpar de cerca cuál es el valor que tiene en este caso, ¿no? Este instrumento que es una radio nacional.